Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un villano? O, rival, heirs. O su traducción al español herederos rivales. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Diabol Lucifer. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 37. Repercusiones. Estar en el hospital era sorprendentemente aburrido. El pitido repetitivo de los equipos, el sonido de las enfermeras y los médicos haciendo sus rondas, incluso los gritos y llantos lejanos de los pacientes se volvían rutinarios cuando se oían sin parar. Por desgracia, estar confinada en su habitación le daba a Mina mucho tiempo para hacer la única actividad que ansiaba evitar: pensar. ¿Se habrá ido ya alguien? Era viernes, el último día de prácticas. Sus compañeros de clase volverían a casa hoy. Al menos la mayoría. Había preguntado por Tenya, con desesperación al entrar, y luego con más calma a medida que pasaba el tiempo y se recomponía. Al principio, la enfermera que atendía las heridas de Mina le había dicho que no sabía nada, pero que le contaría lo que pudiera cuando tuviera más información. Sin embargo, la siguiente vez que Mina la vio, la enfermera no tuvo respuestas. De hecho, no respondió a ninguna de sus preguntas. Se limitó a mirar a la estudiante de cabello rosa con terror y horror antes de salir corriendo de la habitación lo más rápido posible. Mina no la había visto desde entonces. Fue otro enfermero quien entró a su habitación, un hombre corpulento que ni siquiera la miró, simplemente dejó la comida y se marchó. Pasó el tiempo, y la monotonía, vaya palabra. De contar tejas del techo se rompió finalmente cuando se abrió la puerta y, precisamente, entró Todoroki, con el ceño fruncido en su rostro principesco. ¿Todoroki?, preguntó Mina, incorporándose. ¿Qué haces aquí? Mientras Mina se había visto obligada a recibir atención médica por los cortes que le había causado Stein, Todoroki había sido absuelto y puesto al cuidado de Endeavor. Mi papá, refunfuñó el príncipe de la clase 1A. Lo llamaron para hablar de algo y me trajo. Dijo que podría aprender algo. Genial, murmuró Mina distraídamente. ¿Has oído algo sobre Tenya? No me dirán nada. ¿Quieres decir que no lo sabes? ¿Sabes qué? Creo que es suficiente, señor Todoroki. Una nueva voz chilló alegremente. Frente a la puerta del hospital había una pequeña criatura con aspecto de roedor y traje. Detrás de ella, Endeavor y Manual entraron en la habitación, seguidos de cerca por... ¿Aizawa-sensei?, preguntó Mina. ¿Qué haces aquí? Su maestra no respondió, simplemente se hizo a un lado para dejar entrar a dos personas más, quienes cerraron la puerta tras ellas. El primero era un hombre flacucho y cansado, con traje negro y cabello beige. El segundo era alto y vestía un traje similar, aunque su característica más distintiva era su cabeza de beagle. Hola, señorita Asido, dijo el roedor, señor Todoroki. Soy Nezu, director de la UA. Normalmente, me presentaría a su clase en la orientación del primer día de clases, pero la insistencia de Aizawa en realizar su pequeño examen significa que esta es nuestra primera vez. Es una verdadera lástima que tuviera que ser en estas circunstancias. ¿Circunstancias? Todoroki frunció el ceño. ¿Qué circunstancias? Silencio, Shoto ordenó Endeavor. Todoroki frunció el ceño, pero obedeció. El hombre de aspecto cansado suspiró mientras daba un paso adelante. ¿Mina ha sido? Sí. Confirmó Mina vacilante. Soy Yokumiru Mera, de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Mera se presentó antes de señalar a su compañero con pelo de perro. Él es Kenji Tsuragamae, jefe del departamento de policía de Osu. Guau. Guau. Si no le importa, nos gustaría hablar con usted sobre lo ocurrido hace 2 noches.
¿Le parece bien? Claro, intentó sonreír Mina, haciendo todo lo posible por reprimir la sensación de hundimiento que se formaba en su estómago. ¿Qué te gustaría saber? ¿Se despertará? Desafortunadamente, no podemos decirlo por el momento. El historial médico de su padre es, como mínimo, complicado. Algunas de sus lesiones fueron tratadas profesionalmente, pero otras muestran claros indicios de automedicación. Eso no quiere decir que no hiciera un buen trabajo, pero, suspiró el médico, incluso con la resistencia de los cuerpos modernos, su capacidad de recuperación es limitada. Ahora mismo, su padre necesita tiempo. Tiempo para descansar y recuperarse. El coma podría ser la forma en que su cuerpo lo está gestionando. Entonces, ¿se despertará eventualmente? Como dije, es demasiado pronto para decirlo. Quizás sea una forma de que su cuerpo se recupere, o todas las lesiones presentes y pasadas podrían ser demasiado para él. Solo podemos esperar, pero prometo que haremos todo lo posible por él. Tamao empezó a sollozar mientras el doctor salía. Moyuru, vacilante, apoyó una mano en su hombro mientras Rat se apoyaba contra la pared. Los tres sentían la ausencia de presencia en la habitación, un espacio del tamaño de Soga que jamás se llenaría del todo. Tu papá es fuerte, dijo finalmente Moyuru. Es duro, un luchador. Despertará tarde o temprano. Solo tenemos que esperar. Esto es un desastre, murmuró Rat, negando con la cabeza. Soga está muerto. Muerto. Y el viejo casi muere también. Dicen que lo habría hecho, que el gnomo lo tenía en la mira específicamente. Tamao empezó a llorar con más fuerza. Rap, advirtió Moyuru. Rat abrió la boca, pero al instante la cerró con un gruñido de fastidio. Agarrando la puerta, Rat salió al pasillo y, echando la cabeza hacia atrás, dejó escapar un grito ahogado. Soga se había ido, su mejor amigo había muerto justo delante de él, y por mucho que quisiera llorarlo, incluso vengarlo, no podía porque Tamao los necesitaba. Al menos su padre seguía vivo. Rat y Moyuru no tenían la misma relación con el justiciero que Soga, pero aún así lo conocían. Cuando se conocieron, los tres se metían con Koichi, pero Knuckleduster se había encargado de obligarlos a comportarse a base de golpes. A Rat aún le costaba creer que hubiera sido un héroe, pero al parecer en una vida pasada lo fue. Rat no sabía qué lo hizo renunciar, pero al parecer las relaciones que había forjado habían sido lo suficientemente fuertes como para que alguien le salvara la vida. Según lo que dijo el investigador que los interrogó a los tres en el hospital, un detective se encontró con Knuckleduster y Mahoko inconscientes, con un gnomo de pie sobre ellos. El gnomo intentó atacar, pero el don del detective le permitió correr hacia adelante y sacarlos del peligro. El gnomo los persiguió y, en una demostración heroica, el detective logró atraer su atención, atrayendo a la criatura poniéndose la máscara de Knuckleduster, a costa de su vida. Tras su muerte, el gnomo se calmó, permaneciendo allí inconsciente hasta que fue capturado por Besgeanist, sin siquiera oponer resistencia mientras los cables lo sujetaban. ¿Tenía enemigos el señor Oguro? Preguntó el investigador. ¿Gente que lo querría muerto? Claro que sí, pasaba su tiempo libre golpeando a matones en los callejones, pero los tres jóvenes no podían decirlo. Solo pudieron mascullar débiles negaciones hasta que el hombre se marchó. Rat apretó el puño. Alguien había estado atacando al padre de Tamao. Alguien había liberado a esos monstruos en su ciudad y había matado a su mejor amigo. La conversación sobre los trabajos de hacía unos días llenó la mente de Rat mientras una nueva determinación crecía en su pecho. Voy a atrapar a quien haya hecho esto, juró el mutante. Por Tamao, por su padre y por ti, Soga. Voy a convertirme en un héroe. Con pasos decididos, Rat se dio la vuelta y regresó a la habitación del hospital. Iba a ser un héroe, y el primer paso para lograrlo era estar ahí para sus amigos cuando lo necesitaran. Así que, incluso en la muerte, de alguna manera me impones tu papeleo. Señor. El oficial Sansa Tamakawa parpadeó hacia su superior, ladeando su cabeza de gato hacia un lado. No es nada. Metiendo la mano en el bolsillo, el detective Naomasa sacó un cigarrillo, mirándolo con atención antes de guardarlo. Asintiendo con la cabeza al médico forense que esperaba junto a la puerta, Naomasa se dirigió a la salida de la morgue, seguido por Sansa. Tras ellos, el médico forense se dispuso a guardar el cuerpo del difunto detective Izo Tanuma. Cuando se supo del ataque de Osu, Naomasa acudió a la ciudad a toda prisa. Como investigador principal de la Liga de Villanos, esa era su responsabilidad.
liderar la investigación siempre que la Liga actuara. Desafortunadamente, aunque tenían 3 Nomu más que estudiar, la única conclusión que obtuvieron fue un vínculo entre la Liga y el asesino de héroes. Esa noticia llegó a la prensa y se desató la especulación, preguntándose si el hombre era un nuevo miembro, un aliado o si siempre había estado involucrado, siendo sus asesinatos un preludio de la eventual revelación de la Liga. Al día siguiente, se produjo otro ataque en otro distrito de Tokio. El uso de Nomu hizo creer a muchos inicialmente que se trataba de otro ataque de la Liga, pero ahora parecía que había un nuevo grupo involucrado. ¿Ragnarok?, se preguntó Naomasa en voz alta. Era posible que no fueran más que una rama de la Liga, pero Naomasa se mostraba escéptico. La Liga nunca había dudado en atribuirse la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, Naruata era diferente. Un nuevo actor se había atribuido la responsabilidad, uno que también tenía acceso a Nomu. Esa fue la noticia más preocupante. La investigación hacía todo lo posible por mantener ese dato en secreto, pero las noticias ya habían encontrado la declaración y la estaban difundiendo. Los teóricos estaban creando teorías en línea y era imposible suprimir el uso de Nomu en el ataque. Ya era bastante malo que una organización tuviera acceso a monstruos descerebrados capaces de causar estragos, pero ahora otra organización había conseguido Nomu, o al menos los medios para fabricarlos. Era una posibilidad aterradora, y la razón por la que tanto la escena del ataque como el propio departamento estaban abarrotados de trajeados. El HPSC normalmente dejaba las investigaciones en manos de la policía, pero en casos extremos de villanía, se encargaban de investigar ellos mismos. Como era de esperar, los Nomu cumplían los requisitos para tal escenario, aunque Naomasa sospechaba que conocía el verdadero temor del HPSC. Si 2 organizaciones diferentes tenían acceso a Nomu, probablemente significaba que un grupo abastecía al otro, lo que era aún más aterrador, que ninguno los creaba. Este último era el verdadero temor. Que hubiera un tercero involucrado. Uno que producía y distribuía los Nomu para que otros los usaran a su antojo. Naomasa sospechaba que eso fue lo que impulsó a la HPSC a intervenir. Si los Nomu no estaban confinados a la Liga de Villanos y ahora se suministraban a otros grupos de villanos, lo mejor para todos era detener la producción de Nomu lo antes posible. Naomasa imaginó a todas las bandas de bajo nivel con 1 o 2 Nomu a su disposición y se estremeció ante el caos que le vino a la mente. Normalmente le disgustaba trabajar con la HPSC. Muchos de sus operadores eran arrogantes debido al poder que les otorgaba su posición, menospreciando a la policía e incluso a los héroes de bajo rango. Pero eran eficientes y, al fin y al cabo, todos trabajaban para mantener la paz. Naomasa sabía aprovechar eso. Con el tiempo, atraparían a los villanos y la sociedad seguiría funcionando como siempre. En resumen, Tenya Ida envió un mensaje al chat grupal de tu clase con su ubicación. Creyendo que estaba en apuros, fuiste al lugar que compartió, donde lo encontraste a él y al héroe profesional Ingeniuma Merced de Stein, el asesino de héroes. Enviaste tu ubicación al chat grupal de tu clase, igual que Tenya, y solo interviniste cuando Stein no solo expresó su intención de matar a tu compañero, sino que pareció dispuesto a cumplir su amenaza. Por suerte, lograste contener al asesino de héroes hasta que llegó el señor Todoroki. No lo llamaría suerte, interrumpió Mina, pero una mirada fulminante de Tsuragamae la intimidó, lo que permitió que el jefe de policía continuara leyendo sus notas. Al recibir su mensaje, el señor Todoroki alertó a su padre sobre la posible situación y le indicó que viniera con refuerzos en cuanto pudiera. Cuando el señor Todoroki llegó hasta ustedes, logró capturar temporalmente al asesino de héroes, aunque escapó mientras ustedes dos estaban distraídos por Tenya, gravemente herida por el ácido de Sudon. Una vez que Endeavor llegó con otros héroes y personal de emergencias, tomó el control de la situación y los hermanos Ida fueron transferidos al cuidado de profesionales médicos, al igual que ustedes. ¿Es correcto? Sí, confirmó Mina. Había tenido que explicarles a los adultos su versión de los hechos 3 veces y enseguida se había cansado de repetirla. Sabía que lo hacían por una razón, aunque no lograba entender cuál. Quizás para asegurarse de no perderse nada. Muy bien, gracias por su cooperación, dijo Tsuragamae mientras cerraba su blog de notas. De nada. Pero, ¿podría alguno de ustedes decirme cómo está Tenya? Preguntó Mina, vacilante. Llevo preguntando desde que llegué, pero nadie me ha dado ninguna respuesta. Eso podría deberse a la confidencialidad del paciente, dijo Mera, rascándose la garganta distraídamente.
Por supuesto, considerando tu participación, creo que se puede hacer una excepción en esta ocasión, añadió Nezu con una sonrisa. Desafortunadamente, como dijo Stein, la carrera de Ingenium ha llegado a su fin. Fue apuñalado entre las vértebras T6 y T8 y ha sufrido una parálisis completa de la parte inferior del cuerpo. A menos que se encuentre un don capaz de curarlo, probablemente nunca volverá a caminar por sus propios medios. Afortunadamente, sus heridas no ponen en peligro su vida, y aunque actualmente recibe tratamiento de emergencia, se espera que se recupere. ¿Qué pasa con Tenya? El hermano menor de Ida ha sido inducido al coma, respondió Mera con frialdad. Desde que lo trajeron, ha estado recibiendo tratamiento continuo tanto por el daño que le causó el ácido en la cara y el cuerpo, como por los contaminantes que le introdujeron desde su armadura derretida. Se desconoce si despertará. Mina estaba paralizada en la cama, pero Mera continuó con indiferencia. Por supuesto que no habría necesitado este nivel de atención si no te hubieras involucrado. Mera. Ladró Tsuragamae, lanzando una mirada fulminante al representante de HPSC, que él devolvió con una mirada inexpresiva. Eso estuvo fuera de lugar. Pero es cierto, replicó el hombre antes de volverse hacia Nezu. ¿Quieres que se lo digas tú o lo hago yo? El director ni siquiera pestañeó mientras sus ojos negros y brillantes se dirigían de Mina a su inquisidor. Oh, creo que tienes toda la intención de decírselo, a pesar de mi petición de posponerlo. Y tienes razón, confirmó Mera. Con un suspiro, se volvió hacia la chica postrada en cama. Mina ha sido, por uso de don no certificado, desobedecer las órdenes de tu mentor manual y por justiciero, quedas expulsada de la preparatoria UA. ¿Qué? Graznó Mina débilmente mientras el vacío en su estómago se convertía en un agujero negro. Su voz fue ahogada por Todoroki. ¿Qué? Mina le salvó la vida a Ida. Gritó Todoroki, con evidente ira. Si no hubiera intervenido, Ida estaría muerto. ¿Lo haría? Preguntó Mera, ladeando la cabeza. ¿Puedes decir que de verdad habría muerto en ese callejón? El propio Stein dijo que no mata niños y, aunque me cuesta admitirlo, para ser un asesino en serie ha demostrado ser extremadamente fiel a sus creencias y código de conducta. ¿Crees que rompería eso por un simple niño que acaba de ver a su hermano y héroe sufrir una lesión debilitante ante sus ojos? ¿Cómo sabes que no lo estaba amenazando? ¿Queriendo dejarlo en claro? Todoroki no respondió, solo miró fijamente al hombre flacucho con los dientes apretados. Exactamente, asintió Mera. No hay forma de saberlo con certeza, lo que significa que solo podemos actuar basándonos en lo que sucedió. No podemos permitirnos especular sobre lo que pudo o pudo haber sido. Desafortunadamente, Mera tiene razón. Tsuragamae suspiró. Incluso si te enfrentaras al asesino de héroes, al final, Mina desobedeció las órdenes de su mentor y sus acciones, aunque realizadas con la mejor intención, resultaron en lesiones que pusieron en peligro la vida de un compañero de clase. Francamente, tiene suerte de que simplemente la expulsaran. Dependiendo de nuestro interrogatorio y la consistencia de su testimonio, estábamos preparados para arrestarla por las leyes que infringió y acusarla de agresión, o incluso de intento de homicidio. Ese solo intentaba ayudar, susurró Mina. Tsuragamae la miró con compasión. Lo cual tuvimos en cuenta. Sea como sea, usted tomó sus decisiones y debe asumir la responsabilidad de ellas. Sin rendición de cuentas, la ley carece de sentido. Además de su expulsión, se le impondrán multas tanto a usted como a la agencia normal. Mera se volvió hacia Todoroki. Tú tampoco estás a salvo. Agradece haberle informado a tu padre. Tal como están las cosas, serás suspendido de la UA por una semana y, a tu regreso, recibirás un castigo adicional según lo decida la escuela. ¿Eso es todo? Preguntó Todoroki con sarcasmo. Endeavor le puso una mano en el hombro a su hijo, pero Todoroki se la quitó. Esto no es justo. Todos lo saben. Mina solo quería salvar a Ida y a su hermano. ¿Acaso no es el trabajo de un héroe salvar a la gente? Ese tipo de pensamiento es la razón por la que aún no eres un héroe hecho y derecho, suspiró Tsuragamae. Todoroki, está bien. El chico heterocromático se giró hacia la pelirrosa, claramente dispuesto a discutir, pero retrocedió al ver su sonrisa temblorosa y sus ojos llorosos. No es que este sea el fin de mi sueño. Puedo solicitar plaza en otras escuelas de héroes. Shiketsu, Seiai, y Samu. Estoy seguro de que alguna me aceptará. Desafortunadamente, eso no es una opción, Guau.
Como parte de tu castigo, tu nombre ha sido añadido a la lista de estudiantes prohibidos para asistir a cualquier escuela con un curso de heroicidad en Japón. Mientras Tsuragamae daba la noticia, las lágrimas apenas contenidas de Mina comenzaron a correr por sus mejillas y se tapó la cara con las manos. Además, añadió Mera sin emoción, tienes prohibido tomar el examen de licencia provisional de héroe. Lo siento de verdad, se disculpó Tsuragamae. Reconozco que solo intentabas ayudar, pero las reglas deben seguirse y las consecuencias deben aplicarse. Con una reverencia invisible, el hombre con cabeza de perro salió de la habitación, seguido de cerca por Mera. Ha sido, susurró Todoroki vacilante, extendiendo la mano. Un toque en su hombro hizo que el chico se girara y viera a su padre de pie junto a él. El héroe número 2 no dijo ni una palabra, solo negó con la cabeza antes de guiar a su hijo fuera de la habitación. Tras una breve pausa, Nezu lo siguió, y con una última mirada a su antiguo alumno, Aizawa salió el último, cerrando la puerta tras él. Pero incluso mientras caminaba por el pasillo, el héroe insomne aún podía oír los sollozos de la desconsolada chica, que se extendían por el aire. Estabas inusualmente callado. La voz chillona de su jefe ofreció una grata distracción que Aizawa aprovechó con entusiasmo. No había nada que decir. La decisión ya estaba tomada. Sí, es una verdadera lástima. La señorita Asido tenía tanto potencial que creo que con su carisma podría haber llegado al top 100 de Billboard. Aún así, suspiró la quimera, ojalá su castigo la proteja de la ira de la familia Ida. Como familia de héroes generacionales, tienen mucha influencia. Ya es bastante malo que la carrera de su hijo pródigo se viera truncada por Stein. La noticia de que Ten ya está ahora en estado crítico por culpa de un compañero de clase los enfurecerá. ¿Crees que Asido está en peligro? No, son héroes, no harían algo tan descarado. Como mucho, usarán su influencia para hacerle la vida un poco más difícil, pero al final, por mucho que les disguste, reconocerán que lo que les pasó a Tensei y a Ten ya fueron riesgos de la profesión. Aunque sepas que algo fue un accidente, es más fácil culpar a alguien, dijo Aizawa con tristeza. Nezu asintió, dándole a su maestro una palmadita compasiva en la pierna. Ida, Asido, Todoroki, todo habría sido diferente si los tres hubieran tenido el buen juicio de actuar con un poco más de racionalidad. Al salir del aeropuerto internacional de Narita, Koichi Aimawari se recostó y respiró hondo, saboreando los aromas de su tierra natal. Tras años en Estados Unidos trabajando como compañero del antiguo héroe número 1 de Estados Unidos, por fin había regresado a casa. Su partida había sido precipitada. El apagón de Naruata le había dejado un cúmulo de deudas y demandas, y con una orden de arresto emitida contra el Crawler, Koichi necesitaba irse de la ciudad o mejor dicho, del campo rápidamente. Afortunadamente, Makoto Tsukauchi, gerente general de Captain Celebrity Corporation, había obrado su magia y había logrado convencer a los responsables de que el personaje de Koichi, Crawler, operaba en realidad como compañero de Captain Celebrity, lo que significaba que su justiciero era legal, visto desde cierta perspectiva y con los ojos entrecerrados. Eso provocó que se retirara la orden de arresto. Durante los años siguientes, Makoto también logró que se retiraran las demandas y las deudas recurriendo generosamente al equipo legal de CCC. Eso significó que cuando Koichi recibió la llamada de auxilio de Soga, pudo viajar a Japón sin temor a que un escuadrón policial lo arrestara al aterrizar. Le tomó un par de días empacar todo para una estancia prolongada y presentar su solicitud de vacaciones, pero su historial laboral y su amistad con Shirishi Makoto hicieron que la aprobaran en tiempo récord. Ya había vuelto y Koichi estaba deseando volver a ver a sus amigos. Soga no había respondido a sus llamadas, pero al llamarlo inicialmente le había dicho que alguien lo recogería cuando llegara. Koichi. Exclamó, como si lo hubiera sacado de sus pensamientos, una voz familiar gritó su nombre, y Koichi no pudo evitar sonreír ampliamente. Pop. Corriendo hacia adelante, Koichi abrazó a su amiga de cabello rosa, haciéndola girar entre risas mientras ella reía con su entusiasmo. La bajó y observó la apariencia de Kazuo. Había madurado y ahora llevaba el cabello suelto, con un flequillo largo que le cubría el ojo izquierdo que le faltaba, el que antes albergaba a Queen Bee. Ella se sonrojó ante su atención, revolviéndose nerviosamente antes de golpearlo en el hombro. Es bueno verte de nuevo, murmuró Pop. Me alegra verte también, dijo Koichi con una sonrisa. ¿Qué haces aquí? Te voy a recoger, tonto. No me digas que todas las hamburguesas y la pizza te obstruyeron el cerebro. No, solo mis arterias, rió Koichi. Hace tiempo que no hablamos. Dime,
¿Qué has estado haciendo? ¿Sigues cantando? No, suspiró Pop, después de todo lo que pasó, sentí que ese capítulo de mi vida había terminado. Decidí ser manager. Entrenar a aspirantes a estrellas del pop, capacitarlos, ya sabes, ayudarlos a cumplir sus sueños. Apuesto a que eres increíble, dijo Koichi con seriedad, sin darse cuenta de que la cara de Pop se sonrojaba ante sus palabras. Siempre fuiste un artista increíble. No podrían pedir a nadie mejor que tú. No soy tan bueno, negó Pop, desestimando el cumplido. Además, tenemos que irnos. Solo tengo estacionamiento temporal, así que tenemos que irnos antes de que se me acabe el tiempo. Sentado en el coche de Pop, con el equipaje cargado en el maletero, Koichi no pudo evitar sonreír al ver pasar Tokio por la ventana. Tengo muchas ganas de volver a verlos a todos, pensó con una sonrisa. Espero que todo les haya ido bien. Bueno gente, ese fue el capítulo número 37, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.